Conéctate con iExPro. Conéctate con iExPro. Nuestros invitados del día son el doctor Juan Martín García Medina. Él es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias de la Educación Familiar, maestro en Juicios Orales y Sistema Acusatorio, doctor en Ciencias Penales y Juicios Orales y docente distinguido iExPro. Y la doctora María de los Ángeles Sánchez López. Ella es abogada, maestra en Derecho Civil, maestra en Defensa de los Derechos Humanos, doctora en Derecho y docente distinguida iExPro. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo desde las instalaciones de la Universidad iExPro, ubicada en la primera calle Oriente Norte, número 583 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto es Conéctate con iExPro, un programa con el objetivo de conectar con todo aquello que vincule a nuestra universidad con los sectores de nuestra sociedad, ya sea a nivel regional y nacional. Me presento, soy el maestro Alejandro Villalobos y les doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad estudiantil y al público en general que nos acompaña en esta transmisión. El tema de esta novena emisión es los derechos humanos en México. Este programa tiene como objetivo explorar y reflexionar sobre la situación actual de los derechos humanos en nuestro país. Como sabrán, los derechos humanos son una piedra angular que sostiene la sociedad justa e igualitaria. Su respeto y protección son fundamentales para el desarrollo integral de cada individuo, asegurando que vivimos en un entorno que promueva la dignidad, la libertad y la equidad. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas, quienes nos brindarán su visión experta sobre este tema de relevancia nacional. Como primer panelista nos acompaña el doctor Juan Martín García Medina. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de participar en esta importante charla en relación a los derechos humanos, que es algo muy importante en todas nuestras disciplinas. Y bueno, aquí tratando de aportar un granito de arena que sea de beneficio para todos los estudiantes y sobre todo que se interesen precisamente en el conocimiento de estos derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me permito presentar los generales del doctor Medina. Él es licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación Familiar, una maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio, un doctorado en Ciencias Penales y Juicio Oral, cuenta con una experiencia de magisterio en cursos de actualización sobre derechos humanos, también como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es docente y sinodal de diversas universidades y campus en diferentes universidades de la República Mexicana, impartiendo clases en maestrías y doctorados tanto presencial como en línea. Cuenta con una experiencia laboral jurídica como Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, es asesor jurídico de diversas empresas de consultoría, asesor jurídico independiente y docente distinguido de Universidad iExPro. Pues muchas gracias nuevamente, doctor, por aceptar la participación. Y también contamos con la presencia de la doctora María de los Ángeles Sánchez López. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muy contenta el día de hoy pues de estar aquí, agradecida con el doctor Miguel Nandayapa Ramos, el director general de esta universidad, con la doctora Teresa de Jesús Argueta, directora académica, y con el maestro Juan Ángel Becerra, director de servicios escolares, con usted, maestro Villalobos, por esta moderación que está llevando a cabo. Con el doctor Juan Martín, un gusto poder compartir este espacio con él y pues principalmente agradecida y contenta con todas y todos quienes nos están acompañando pues a través de las redes sociales que siguen a esta Universidad iExPro. Muchas gracias.
Excelente, doctora. Pues me permito presentar los generales de la doctora. Ella es abogada, académica e investigadora que pertenece al Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Cuenta con una maestría en Derecho Civil, una maestría en Defensa de los Derechos Humanos. Cuenta con un doctorado en Derecho. Es integrante de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Participa en la relatoría del Programa Nacional de los Derechos Humanos de 1919-2024, etapa consultiva. Es colaboradora de diversas organizaciones, participante en diversos cursos y talleres y seminarios. Tiene un diplomado en Género y Derechos de las Mujeres del UNACH. Es también ponente en diversos congresos y jornadas relacionados con la migración interna, derechos humanos, derechos laborales y alerta de género. Ha impartido cursos, talleres y seminarios y, claro que sí, ha publicado artículos y capítulos de difusión científica y, por supuesto, es docente distinguida de Universidad y Expro. Pues muchas gracias por aceptar la participación, doctores, y pues nuevamente bienvenidos a toda nuestra audiencia y muchas gracias por la participación. Pues le explicamos a nuestra audiencia cuál va a ser la dinámica de este conversatorio. Se van a leer 5 tópicos, los cuales serán respondidos por cada uno de ustedes, con un límite de tiempo de 3 minutos. Si alguno de nuestros panelistas desea ampliar sobre la respuesta del anterior, lo podrá realizar de manera breve y concreta. Es importante mencionar al público que nos acompaña el día de hoy que es importante redactar sus preguntas, ya que serán contestadas por los panelistas al término de este conversatorio. Y bien, para dar inicio vamos a conocer las opiniones de nuestros expertos y comencemos con el primer tópico. ¿A qué nos referimos con la implementación de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, doctor Medina? Ok, muchas gracias. Gracias por la intervención. Me gustaría comenzar hablando de la importancia que tiene la palabra etimológicamente implementar o implementación. ¿Por qué se habla de esta implementación de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico? Bueno, recordemos, no voy a desarrollar toda la palabra, pero recordemos la primera parte, desarrollaría o implicaría la idea de algo que es hacia adentro. Cuando hablamos de la segunda parte de esta palabra, plere, es complementar, y ese sería propiamente el verbo central de esta idea, de esta palabra, y hasta ahí me quedaría. ¿Qué significa complementar? ¿Por qué hablar de complementar? Muchas veces hemos pensado o coloquialmente se piensa o se considera que la implementación de los derechos humanos consiste simplemente en echarlos a andar. Sin embargo, debemos de tomar en consideración algo. Echamos a andar algo cuando lo tenemos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos un vehículo, un carro, por ejemplo, un automóvil, podemos echarlo a andar porque lo tenemos. Pero implementar los derechos humanos va más allá de echarlos a andar porque ya los teníamos. ¿A qué me refiero? No teníamos derechos humanos contemplados dentro de nuestra legislación, ni siquiera en el marco constitucional. Esto es algo muy grave. Teníamos anteriormente, todavía hasta antes de la reforma del 2011, teníamos las garantías individuales, que en México se consideraba que eran derechos humanos, sin embargo, no es lo mismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta implementación de derechos humanos? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que no los teníamos. No podemos implementar algo que no teníamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Dentro de nuestro sistema jurídico, tenemos que entender que el sistema jurídico, por ejemplo, el sistema jurídico oral, complementa los derechos humanos, pero los derechos humanos complementan el sistema jurídico. Es decir, se autocomplementan o se intercomplementan entre ellos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Cuando ya estamos en una maestría o en un doctorado, nosotros sabemos que la palabra ius, que tradicionalmente se ha traducido como derecho, va más allá. Y si nos quedamos con las dos segundas letras de ius, por ejemplo, US, nosotros sabemos que es la contracción de versus.
Versus significa una contra. Cuando tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un mueble y está cojo, una silla que se tambalea, metemos una contra, es decir, algo que haga presión para que se equilibre. ¿Qué es el derecho? El derecho es una contra. El derecho, ustedes lo podrán observar en una maestría o en un doctorado, el derecho es una violencia pero controlada, es una violencia legalizada. ¿Qué es lo que hace esta violencia? Bueno, cuando nosotros contemplamos al derecho, por ejemplo, como una disciplina, podemos verla también como una regla. Y una regla es para ajustar, una regla es para dirigir, una regla es para que algo se vaya derecho. Recordemos nuestros ejemplos cuando íbamos en la primaria, que nos ponían a hacer en los cuadernos los famosos márgenes. Utilizábamos una regla, ¿para qué? Para no salirnos, para no movernos de la hoja y tener precisamente un límite. ¿Qué significa todo esto y por qué hablar de estos derechos humanos? Bueno, pues al implementarse dentro de nuestro sistema jurídico, lo importante es que se constitucionalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenemos actualmente dentro del marco constitucional, lo que anteriormente no teníamos. Había esa gran laguna, que yo me atrevo a decir no era una laguna, era un océano. No teníamos propiamente derechos humanos dentro de nuestro marco constitucional. ¿Por qué sucede esta modificación? Bueno, por una implementación que hace precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esta modificación o esta reforma es algo escandaloso, debió haberse hecho desde 1980 y bueno, apenas actualmente lo estamos haciendo y lo que implica que tenemos un retraso de más de 30 años dentro de nuestro sistema jurídico. ¿Sale? También otra cosa que me gustaría puntualizar es algo bien importante. Erróneamente consideramos los derechos humanos como una exclusividad de los abogados o de los juristas. Esto es algo realmente un error garrafal. ¿Por qué? Porque es un derecho disciplinario. Los derechos humanos son interdisciplinarios. No pueden quedar solamente dentro de la disciplina del derecho. Y bueno, pues agradezco la intervención. Muchísimas gracias, maestro Villalobos. Muchas gracias, doctor, y muy interesante, por cierto. Y doctora María, la misma pregunta, ¿a qué nos referimos con la implementación de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico? Ok, pues muchas gracias. Efectivamente, me parece muy interesante lo que ha compartido con nosotros el doctor Juan Martín. A mí me gustaría un poco interlazar la oportunidad que nos da esta pregunta. El día de hoy celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. El derecho, teóricamente, se ha discutido mucho. Bueno, hubo un tiempo en el que se discutió si verdaderamente era una ciencia. Pues todos los abogados y los juristas defendieron y defendimos esta postura, que hoy pues es totalmente incontrovertida, ¿no? La ciencia del derecho, como una de las ciencias que desde la perspectiva social rigen, como decía hace un momento el maestro Juan Martín, un poco recuperando lo que él comentaba en relación a estos límites que el orden normativo concreto coloca a todas y todos en unos espacios determinados, pues también coadyuva, tiene la finalidad de coadyuvar para la paz y generar desarrollo. Entonces a mí me parece sugerente e importante que el día de hoy estemos platicando sobre derechos humanos en un día en el que se conmemora precisamente la ciencia con estas finalidades para la paz y para el desarrollo. En cuanto concretamente en la respuesta que yo puedo dar a la pregunta respecto a la implementación, a raíz efectivamente de la reforma de junio del 2011, escuchamos de manera constante en diferentes medios y precisamente por este ánimo de la promoción y la difusión, que además fue una obligación, está establecido en el artículo 1 de los derechos humanos, hablar de la implementación. Escuchamos mucho esto, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste la implementación? Como bien comenta el maestro,
siempre es importante regresar a las bases, ¿no? A las bases etimológicas y lexicológicas, y como él bien establece, la implementación implica un ir hacia adentro, pero también implica una serie, yo considero esto importante colocarlo, la serie de pasos, medidas, instrumentos, métodos, recursos que se ponen al servicio, en este caso, o con la finalidad de concretar los derechos humanos. Yo difiero un poco en cuanto a la postura, digamos, de negación de la existencia de los derechos humanos antes de su constitucionalización, porque soy más de la postura de considerar que los derechos humanos han existido siempre. De hecho, pues por eso en un análisis histórico hablamos de la prehistoria de los derechos humanos, que es esta época en la que existían incluso en documentos, como el código, o bueno, en documentos escritos, ¿verdad? Pero no sabíamos, no los nombrábamos como derechos humanos. Pero los derechos humanos, al ser inherentes a todas las personas, existen. Pero bueno, me voy a reservar un poquito para más adelante, para ir cumpliendo con el tiempo. Muchas gracias. Excelente, doctora. Pues coméntenos, ¿por qué los derechos humanos no fueron implementados en la reforma del 2008, sino hasta el 2011? Ok, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando la relación que tiene esta respuesta con lo que venía comentando, en el año 2008 se implementó una reforma que también tuvo un gran calado y grandes dimensiones, que fue la reforma en materia penal. Transitamos de un sistema escrito a un sistema de juicios orales. Esa, digamos, fue la reforma del año 2008. La reforma del año 2011 fue la reforma de junio del 2011, fue la reforma en materia constitucional, pero de derechos humanos. Se reformaron 11 artículos de la Constitución, de los cuales el más estudiado y sobre el que se ha corrido mucha más tinta y se han hecho grandes e interesantes análisis es el artículo primero. Sin embargo, yo considero que antes de esta reforma ya teníamos algunos indicios respecto a estos cambios que globalmente, ¿no? Hablando de la globalización, se fueron presentando en relación a la necesidad del reconocimiento, la creación del andamiaje y la protección de los derechos humanos a nivel global. Y voy a comentar una fecha muy anterior al 2011. En realidad, podemos decir que los derechos humanos institucionalmente, si lo queremos decir así, se fueron creando más o menos por allá de la década de los 90, con la creación, o más bien la desincorporación, si lo queremos decir así, de la Secretaría de Gobernación, de un órgano garante de derechos humanos, que el Ombudsman mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 1990. Y el camino que siguió hasta su autonomía, cuando se le dota de autonomía en la Constitución. Estamos hablando de más de 30 años así. Posteriormente a este año 1990, el Estado mexicano en el año 1998, si no estoy mal, ahora checaré, acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, abriendo con esto un amplio abanico de posibilidades en materia de derechos humanos y de su reclamo. Tan es así que el primer asunto que se ventila y del cual conoce la Comisión Interamericana es de 2004, que fue el caso de Martín del Campo Dot versus Estado mexicano, que fue en relación a un caso de tortura. Si no estoy mal, estoy segura que sí. Entonces, estamos hablando de un camino que se fue, digamos, creando, abriendo, ¿no? En materia legal, en materia institucional, en materia ordenativa, en nuestro país. Y que tiene su culmen en el año 2011 con la reforma constitucional que conocemos así como reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Perfecto. Y ahora, doctor Medina, ¿podría comentarnos también? Claro.
¿por qué los derechos humanos no fueron implementados en esta reforma del 2008, sino hasta el 2011? Bueno, como estaba comentando anteriormente, México no había comprendido la importancia de los derechos humanos, ¿sí? A lo que me estaba refiriendo es, México no los consideraba dentro de su sistema jurídico y entonces no se había entendido realmente cuál era la importancia del sistema oral. ¿A qué me refiero? La Corte Interamericana ya había hecho diversas recomendaciones a México desde 1980 y le había recomendado que tenía que cambiar su sistema jurídico. México había hecho caso omiso hasta que llega una última recomendación, precisamente ya dentro del periodo de Fox, que más adelante voy a retomar nuevamente, ¿sí? Y vamos a ver cómo México se ve propiamente forzado por esta determinación de la Corte Interamericana a modificar este sistema jurídico. ¿Cuál fue esa recomendación de la Corte? México, si no cambias tu sistema jurídico, entonces vamos a enviar un ultimátum también o un memorándum a el Banco Mundial y se te van a suspender todos los créditos y además iniciará el cobro de la deuda externa. Adivinen qué es lo que pasó. México cambió su sistema jurídico. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, en primer lugar, México había entendido que el sistema oral exclusivamente era en materia penal, porque realmente estábamos en pañales y seguimos en pañales todavía en el sistema oral. Y gracias a los escrutadores que la Corte Interamericana decide enviar a México para que nos instruyan, es que nosotros vamos entendiendo poco a poco que el sistema oral debía ser modificado no solamente en materia penal, tenía que ser modificado todo el sistema jurídico en prácticamente todas las materias. Si vemos algunos puntos específicos, hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero bueno, no nos da tiempo. Por ejemplo, el caso de la UNAM. Si vemos nosotros, la UNAM había considerado que este cambio del sistema era una cuestión meramente política partidista del PAN. Recordemos que en ese entonces estaba Fox y Calderón, respectivamente, desde el año 2000 hasta el 2012, que es cuando se da precisamente toda esta modificación. Y entonces la UNAM estaba segura que cuando el PRI regresara nuevamente al poder, este cambio o esta modificación al sistema iba a desaparecer. ¿Cuál es el gran sobresalto que sufre la UNAM cuando llega Peña Nieto? La primera determinación es, vamos con todo con el sistema oral y hay un gran impulso de más de 600 millones de pesos para impulsar el sistema. ¿Qué es lo que hizo la UNAM? Inmediatamente tuvo que cambiar prácticamente todos sus planes de estudio, lo que ya habían hecho la mayoría de las universidades privadas. ¿Qué es lo que estaba pensando México? Bueno, pues que solamente se trataba de el sistema oral y vemos que no es así. El sistema oral no solamente es en la materia penal, vemos ahorita modificaciones importantes en materia laboral, vemos también importantes modificaciones en materia mercantil, en materia familiar, en todo, prácticamente todo nuestro sistema jurídico se ha ajustado. ¿Por qué no se hizo esa modificación en el 2008? Considero que México no había entendido lo que la Corte Interamericana le estaba determinando. Muchas gracias, maestro Villalobos. Correcto, doctor. Y en este caso, ¿cuáles fueron esas implicaciones que tiene en nuestro sistema jurídico la constitucionalización de los derechos humanos? Ok, yo considero, y lo platico con mis alumnos, con los maestrandos, los doctorandos, les comento que es una explosión jurídica. O sea, esto es un escándalo jurídico. ¿A qué me refiero con esto? A partir de que se proyecta precisamente la implementación de estos derechos humanos en nuestra Constitución, se desencadena una tremenda, déjenme decirlo así, una vorágine de reforma
prácticamente en toda nuestra legislación, en todas, absolutamente todas las materias. Es algo que, vuelvo a repetir, denominamos un escándalo jurídico. ¿Por qué? Porque esto no implica solamente al órgano legislativo, que es el encargado de manifestar o crear estas normas jurídicas, específicamente las leyes, sino que implica también, si vemos nosotros, por ejemplo, en nuestro artículo primero constitucional, en su párrafo tercero, implica a todas las autoridades, es decir, legislativas, ejecutivas y judiciales. Tenemos una gran modificación, por ejemplo, el 10 de junio del 2011, en la materia de los derechos humanos, su implementación, la reforma de diversos artículos constitucionales, pero aunado a ello vemos una reforma anterior, unos meses antes, 4 meses, específicamente en materia de amparo, por ejemplo, donde nace una nueva ley de amparo precisamente estructurada en relación y en función a los derechos humanos. ¿Qué implica todo esto? Bueno, el hecho de que las autoridades en el ámbito de sus competencias deban respetar todos los derechos humanos implica precisamente una cuestión interdisciplinaria. Y entonces México comienza a entender que no se trata simplemente del derecho como disciplina jurídica o como ciencia jurídica, comentaba acertadamente la maestra hace ratito, o simplemente como nos enseñan en licenciatura, un conjunto de normas jurídicas. No, los derechos humanos son inherentes a la persona. Y bueno, ya habrá oportunidad de comentar esto. Espero que en alguna de las preguntas podamos platicar qué significa eso de que los derechos humanos son inherentes al ser humano. Muchas gracias, maestro Villalobos. Muchas gracias a usted, doctor. Y pues la misma pregunta para usted, doctora. ¿Qué implicaciones tiene en nuestro sistema jurídico la constitucionalización de los derechos humanos? Ok, muchas gracias. Pues, primeramente, considerar que este tema de la constitucionalización pues, se encuentra plasmado en el párrafo segundo del propio artículo primero, que crea esto que analizamos jurídicamente como el bloque de constitucionalidad, que está integrado por todos aquellos tratados y convenciones internacionales de los cuales México es parte y que son ratificados de acuerdo a lo que establece el artículo 133 constitucional por el Senado de la República y que forman este bloque y que versan sobre derechos humanos. Eso es en concreto, digamos, lo que implica esta constitucionalización al darse este peso en el artículo primero de la Constitución y con este cambio, esta modificación, ¿no? De una palabra muy específica y que pareciera como, pero en derecho una palabra lo cambia todo, en el sentido de que hoy en día la Constitución no es la que otorga los derechos humanos, si bien es el eje rector y además el eje interpretativo de los derechos humanos en México, nuestra Carta Magna reconoce. Es un cambio que gramaticalmente se refiere a una sola palabra, pero que jurídicamente implica una gran serie de cosas. La reforma del 2011 estuvo antecedida por otras reformas que vinieron preparando este camino que decíamos y que, como comentaba el doctor Martín, tienen que ver, por ejemplo, con la reforma en materia de amparo, otra que a mí me parece muy importante y que tiene que ver también con este tema que ha sacado a la luz ahora el maestro en relación a pues toda la cuestión política que tiene que ver con la construcción efectiva de los derechos humanos. Efectivamente, pues todo resulta ser o político o económico, es algo que no podemos negar ni dejar de lado, ¿no? Forma parte siempre del contexto de las realidades jurídicas, ¿no? En este caso, pues yo quisiera sacar a colación la reforma en materia indígena, la reforma que se hizo al artículo segundo y que de hecho es una década, de una década anterior a la reforma del año 2011, que también en este caso
esta respondió no a una presión política externa como la que nos comentaba y nos relataba el maestro hace un momento en relación a las recomendaciones que tuvieron más como presión económica y presión de política exterior, que es importante también siempre conocer los contextos, sino esta tuvo en realidad una presión interior, que fue el levantamiento zapatista, que pues, aquí en el estado de Chiapas sucedió y da, bueno, fue uno de los elementos, ¿no? Porque hay todo también, hay una situación bastante interesante que comentar, pero por cuestión de tiempo, pues lo vamos seguramente a poder ahondar un poquito más adelante. Correcto, doctora. Pues bien, al parecer el doctor Medina tuvo unos detalles técnicos por ahí, pues es normal en este tipo de transmisiones en vivo. Sin embargo, vamos a continuar con usted, doctora. Y pues el siguiente tópico es ¿de qué manera repercuten los derechos humanos en la sociedad desde el punto de vista pedagógico, político y social? Pedagógico, político y social. Es Eh, correcto. Ok, bueno, pues sí, efectivamente siempre pasan cosas como esto en la realidad virtual, ¿verdad? Entonces, ojalá que en poco tiempo se pueda conectar el maestro. Mientras tanto, pues vamos comentando. Eh, Hace un momento, recordando lo que citaba el maestro, eh, él mencionaba un término que me parece importante eh, sacar a colación para esta respuesta, que tiene que ver con la multidisciplinariedad que implica la concreción de los derechos humanos. La verdad es que cuando hablamos de derecho o de derechos, pensamos que únicamente a la comunidad jurídica, a los abogados, a los juristas, a quienes hacemos investigación, a los docentes de derecho, a los estudiantes de derecho, es a los únicos a los que nos interesarían estos temas. Pero esto no es así. Y en materia de derechos humanos, la multiplicidad de disciplinas, que por ejemplo, en el caso, para llevar un caso de defensa de derechos humanos se requiere, es muy amplia. En un caso de defensa de derechos humanos intervienen otras disciplinas que van desde la disciplina médica, psicológica, el trabajo social, la ciencia política, la sociología, la historia, porque los equipos de defensa de derechos humanos, particularmente en las organizaciones de sociedad civil, que son quienes han impulsado muchos de estos cambios que se han venido dando, son muy amplios. Entonces, en realidad, tanto el tema como la defensa de los derechos humanos nos lleva a todas las disciplinas en realidad. Ahora, ¿cómo han repercutido los derechos humanos en estos aspectos que mencionaba? Voy rápidamente a mencionar. En materia pedagógica me parece que es importante porque a razón de la reforma se empieza a vincular y como mencionaba mi compañero, mi compañero en esta sesión, el maestro Martín, se empieza a insertar la materia de derechos humanos o asignaturas relacionadas con derechos humanos en todas las disciplinas, en todas las carreras, no únicamente en derecho porque pues nos interesaba no únicamente hacer los cambios curriculares en materia constitucional, en materia de ética, de teoría jurídica, sino en todas las disciplinas. Y vemos entonces que las materias de derechos humanos se insertan desde las áreas médicas hasta las áreas de las humanidades y forman parte ya de nuestro cotidiano educativo, digamos, y en todos los niveles. Desde el punto de vista político, pues decíamos hace un momento, no se puede separar, ¿verdad? El contexto en el cual se van generando los cambios legales de la realidad jurídica. Entonces, pero si por político, por aspecto político, vamos a entender el aspecto que tiene que ver con el ejercicio del poder y con el ámbito gubernamental, pues también es muy importante la forma en la que estos derechos humanos, o los derechos humanos y la reforma constitucional han impactado en la política, porque recordemos que uno de los grandes digamos, efectos de los derechos humanos es poner sobre la mesa la discusión de los límites
del poder en cuanto a la dignidad humana que tenemos todas y todos. Y es importante este aspecto porque en el ámbito político y en el ámbito de gobierno, en los planes nacionales de desarrollo y en los planes estatales de desarrollo, se empieza a insertar el enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, en el Plan Estatal de Desarrollo de aquí, de nuestro estado, del estado de Chiapas, en donde nos encontramos, bueno, donde me encuentro yo en este momento, es un enfoque transversal de todas las políticas públicas que se encuentran en el Plan Estatal de Desarrollo, y yo estoy segura que en todos los estados de la República, en la Ciudad de México y también efectivamente en el Plan Nacional se encuentra este enfoque. Y en el ámbito social, bueno, fíjense, aquí yo quisiera así, esto sí lo traigo para leerlo tal cual, porque creo que las personas que somos a quienes van dirigidos estos derechos humanos, muchas veces no comprendemos la dimensión del instrumento con el que contamos, independientemente de que sean ejercidos de manera efectiva o porque nos vamos con esta idea, es derecho, es una cuestión jurídica, y efectivamente, desde el punto de vista jurídico, hay grandes especialistas y hay muchas áreas sobre las cuales se puede analizar. Y muchas de estas, yo sé que aquí en la universidad se cultivan y se dialogan, como comentaba hace un momento el maestro, cuando habla de este tema, que es el escándalo de los derechos humanos. Yo recordaba también por ahí hay un libro, que se denomina el Big Bang de los derechos humanos, ¿no? Como él decía, hay una expansión a razón de la reforma del 2011. Pero esto que les quería yo leer es por lo siguiente. El Consejo de Europa elaboró una serie de documentos como para hacer difusión de los derechos humanos entre las juventudes y define a los derechos humanos de una forma que me parece muy bonita. Dice que los derechos humanos son como una armadura que protege, pero son abstractos y son como la naturaleza, dice, porque pueden ser violados, pero también son como el espíritu porque nunca pueden ser destruidos. Y a mí me parece eso algo muy bonito y muy significativo, que lo comprenda toda la sociedad y que nos interesemos cada vez más en conocer, en estudiar, cuando elegimos estudiar un posgrado, cuando elegimos estudiar una licenciatura, que no veamos las materias, las asignaturas, los contenidos de derechos humanos como algo que nos es ajeno o que pensamos que es únicamente jurídico, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. No sé si ya tenemos al maestro Martín. Espero no haberme... Así es, doctora. Sin duda alguna, ahora sí que es importante conocer cada uno de nuestros derechos y también saber cómo actuar en el momento oportuno cuando nos sentimos vulnerados, ¿no? Cuando tocan algún derecho que nos compete, saber reconocerlo, saber cuando nos están perjudicando y actuar en consecuencia, ¿no? Por aquí ya tenemos al doctor Medina. Doctor, ¿lo tenemos de vuelta? Muchas gracias. Una disculpa, está cayendo una tormenta por acá tremenda. Nos quedamos sin luz, sin conexión, sin nada, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente. Perdón por la luz, implementé aquí una lamparita. Entonces, bueno, lo importante es que estamos de regreso. No sé, algún tópico, alguna Sí, pregunta. le comentaba a la doctora María, y pues muchas gracias, doctor. Entendemos que este tipo de situaciones pueden pues surgir, ¿no? Estábamos con el tópico de qué manera repercuten los derechos humanos en la sociedad desde el punto de vista pedagógico, político y social. Ok. Comentaba hace ratito esta implementación de los derechos o este conocimiento de los derechos humanos es una cuestión interdisciplinaria. ¿De qué manera repercuten los derechos humanos en la sociedad desde el punto de vista pedagógico, político, social, etcétera? Creo que eso le correspondería contestarle a un especialista. En mi caso no lo soy, pero bueno, me gustaría complementar o manifestar a lo que ya comentó la doctora. En el campo pedagógico, por ejemplo, podemos ver jurídicamente el derecho a la educación.
Si nosotros nos ubicamos en el campo de la sociología, es decir, sociológicamente, tenemos, por ejemplo, un derecho humano al ambiente, a un ambiente sano, al medio ambiente sano. Por ejemplo, sin contaminación auditiva. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en el caso de la política, pues hablaríamos, se me ocurre ahorita, por ejemplo, hablar del ejercicio de la democracia. Y entonces, cada una de las disciplinas, inclusive, por ejemplo, carreras técnicas, tal vez carpintería, electrónica, etcétera, nosotros podemos ver que cada especialista en su ramo puede entender, comprender y ver los derechos humanos y hablarnos de cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque cada especialista conoce cuáles son sus necesidades. Como decimos coloquialmente, cada quien sabe dónde le aprieta o dónde le lastima la piedrita cuando está en el zapato. Entonces, meternos en esos campos es algo interesante. Podemos, claro, repercutir, platicar, interactuar con otras disciplinas y esa es la idea precisamente del sistema oral, que no es exclusivo del derecho, sino de todas, absolutamente todas las disciplinas. Porque, repito, cada especialista conoce cuáles son sus propias necesidades. ¿Qué resulta aquí? Bueno, es urgente entonces que dejemos de conceptualizar a los derechos humanos como derechos estrictamente jurídicos, derechos estrictamente legales o dejarlos de ver en la vitrina del derecho. Tenemos que sacarlos de ahí. Es urgente que los derechos humanos salgan de la vitrina del derecho. En el campo de los deportes, por ejemplo, se me ocurre ahorita una anécdota que me pasó en una de las sesiones. Yo no le voy a ningún equipo de fútbol, aclaro, no tengo la intención de ser favoritista en relación a un equipo, pero uno de los maestros me preguntaba y me decía, maestro, entonces los derechos humanos los tenemos todas las personas. Le digo, claro que sí. Y me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, totalmente seguro. Y me dice, ¿y los que le vamos al Cruz Azul también lo tenemos? Y la verdad, pues fue una explosión de carcajadas en todo el grupo, porque no sé cómo vaya el Cruz Azul o no sé qué esté pasando, pero me decía, entonces también y se incluyó él, porque él iba al Cruz Azul, y me dice, entonces también los que le vamos al Cruz Azul tenemos derechos humanos. Claro. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no son de una persona, son de la persona. No importa su género, no importa la raza, no importa el credo, no importa el equipo de fútbol al que le vayamos, son derechos humanos. Y es urgente, realmente urgente, que empecemos a conceptualizar así a los derechos humanos. Muchas gracias, maestro Villalobos, y nuevamente, perdón por la interrupción. Adelante, gracias. Descuide, doctor. Sí, y aquí pues nos podría explicar un poco cuál es esta diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Ok, cuando hablamos de los derechos humanos, se considera que los derechos humanos son inalienables. Es un concepto muy amplio, es un concepto muy profundo. Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué significa esto? Bueno, estos derechos están fuera del comercio. Estos derechos, además, no pueden ser enajenados, no pueden ser transmitidos por nadie, ni siquiera por nuestra autoridad, hablando del gobierno como autoridad, y mucho menos pueden ser transmitidos por un texto constitucional u otorgados por un texto constitucional. Cuando nosotros teníamos nuestras famosas garantías individuales, todavía hasta antes del 2011, en mayo del 2011, que todavía teníamos nuestro antiguo artículo primero constitucional, pues se hablaba de garantías individuales y ahí decía la Constitución, estas garantías las otorga, o sea, nos las da la Constitución, nos las da nuestra autoridad. Con los derechos humanos no sucede eso. Los derechos humanos son inalienables. Los derechos humanos, además, son eh, eh, propios y son inherentes
del ser humano. Uno de los, ya en un doctorado, me preguntaba un doctorando y me decía, maestro, entonces los cavernícolas tenían derechos humanos, por supuesto. ¿Por qué? No habíamos entendido ni siquiera a comunicarnos, no habíamos aprendido a comunicarnos. Sin embargo, esos derechos humanos, al ser inherentes y propios del ser humano, existen desde que el ser humano es ser humano. ¿Tenían todos los derechos los cavernícolas? Mi respuesta fue, por supuesto que sí, independientemente de que los conocieran o no. Y me decía, ¿me puede dar algún fundamento, alguna anécdota, algo para poder entender por qué dice usted eso? Claro. Anteriormente, todavía el siglo pasado, teníamos derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación que se hablaba y luego nos decían va a venir una quinta y una sexta, tal vez una sexta generación de derechos humanos. Los que sabemos de esta área del derecho, sabemos que es la manera paulatina en que se fueron descubriendo los derechos humanos, pero se descubrieron, no se crearon. Se descubrieron, ¿qué quiere decir? Ya estaban ahí. Una pregunta que luego les hago a mis alumnos es, ¿quién inventó la teoría de la gravedad? Y luego me empiezan a decir un montón de autores y les digo, nadie la inventó. La gravedad ya estaba antes de que existiera el ser humano. Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos? No estaban antes de que existiera el ser humano, pero son precisamente correlativos con el ser humano. Esos son los derechos humanos. Los derechos fundamentales, ¿qué son? Bueno, los derechos fundamentales son derechos humanos que han sido ya reconocidos, han sido ya entendidos, han sido plasmados en un texto constitucional. Y al hablar de texto constitucional, los que conocemos, por ejemplo, lo que es el bloque de constitucionalidad, entendemos que no se trata solamente de nuestra constitución política, en nuestro caso de los Estados Unidos mexicanos, sino también en jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en su caso, todos los tratados en materia de derechos humanos de carácter internacional que tenemos en relación precisamente a esta importante materia. Entonces, los derechos humanos son inherentes al ser humano, los derechos fundamentales han sido constitucionalizados, es decir, plasmados en un texto constitucional. Muchas gracias, maestro Villalobos. Correcto, muchas gracias a usted, doctor. Y doctora, ¿nos podría dar un ejemplo para diferenciar un poquito más sobre estos derechos humanos y derechos fundamentales? Bueno, pues me gustaría como un poquito redondear en cuanto a esta distinción, que luego pareciera como una distinción muy técnica, pero que sencillamente, tal como la explicó el maestro Martín, consiste en que los derechos humanos los identificamos con el ámbito internacional, o digamos, los identificamos con su vinculación con el derecho internacional. Y tiene que ver con esta evolución que ha tenido a nivel internacional el estudio, la teorización y la concreción respecto a estos. Decía hace un momento, bueno, en alguna de las preguntas anteriores, que cuando hablamos de derechos humanos en cuestión de antecedentes, mencionamos la historia y la prehistoria de los derechos humanos. Y decimos que la prehistoria es precisamente como este ejemplo que daba el doctor Martín en relación a la época de época de los cavernícolas. Dijéramos entonces que la prehistoria es cuando no les nombrábamos así, pero sin embargo ya existían. Y tenemos referencias escritas. Hace un momento comentaba, ya incluso desde el siglo V antes de Cristo, en el cilindro de Ciro se establecieron derechos humanos de manera escrita. Y por eso fue o es un antecedente histórico tan importante, ¿no? Es como una especie de parteaguas en la llamada prehistoria de los derechos humanos. Esta defensa por los derechos, por ejemplo, del uso del lenguaje, que hoy si lo queremos ver un poco más relacionado, podremos decir, tiene que ver con un tema que desde entonces
existe y ha existido, pero que hoy tiene características de emergencia humanitaria, que es la migración. Y los derechos fundamentales, dijéramos, son los derechos humanos, ¿no? Los que relacionamos con esta evolución histórica que han tenido la construcción, la teorización y la concreción de los derechos humanos, tanto desde la prehistoria como la historia de los derechos humanos y todos los documentos y el andamiaje universal, regional y de cada una de las naciones de derechos humanos. Tal vez cabría aquí mencionar que tenemos 3 sistemas de derechos humanos, que son el sistema universal, que es el de Naciones Unidas y sus organismos y sus órganos de tratado y sus convenciones y sus tratados internacionales, y tenemos también sistemas regionales, que en el caso de nuestro país, por su ubicación geográfica, nos corresponde el sistema interamericano. Existen otros 2 sistemas, que son el sistema europeo y el sistema africano, y como vemos, tienen los derechos humanos tienen una cuestión relacionada con el ejercicio del poder y la política, porque vemos que no existe un sistema en Asia, aunque se dice que hay impulsos para que exista, pero bueno, esto tiene que ver también con los regímenes de gobierno y con el ejercicio de la política y del poder, ¿no? Entonces, por eso solo tenemos en la actualidad estos 3 sistemas, el interamericano, en el cual nos encontramos nosotros, el africano, y el europeo. Y los sistemas nacionales, que en el caso de nuestro país, pues tenemos nuestro sistema nacional, que como decía, no surgió precisamente a la par de la reforma del 2011, sino empezamos, podemos decir, por ahí un poco desde la década de los 90 con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su propia evolución, ¿no? Hasta el 99, cuando ya logró su autonomía, ser dotada de autonomía. Y pues los derechos fundamentales son efectivamente aquellos que están relacionados con el derecho interno, y son aquellos que se encuentran plasmados o reconocidos dentro de la Constitución, o bien ubicados dentro de la norma suprema, que en el caso de nuestro país, nuestra Constitución es escrita. Existen también constituciones no escritas, pero en nuestro país nuestra Constitución es una Constitución de tipo escrita, y tiene que ver con no únicamente con la Carta Magna, sino con los tratados internacionales. Y como decía, a raíz de la adopción, ¿verdad?, de la jurisdicción, la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues también hablamos de la jurisprudencia, ¿no?, que son todas las sentencias de la Corte Interamericana que también adquieren carácter de ley, ¿no? Hubo por ahí, también recordemos, es importante mencionar, hubo por ahí una serie de discrepancias, sobre todo políticas, cuando se habló de este bloque de constitucionalidad, porque se decía que iba en contra de la soberanía mexicana, ¿no?, de la soberanía nacional, porque aprendimos derecho, por ejemplo, los que estudiamos derecho antes de la reforma, aprendimos que por encima de la Constitución no había nada, ¿no? O sea, la Constitución era nuestra norma suprema, o es nuestra norma suprema. Sin embargo, pues han habido determinaciones de la Corte por las cuales ha quedado establecido que no hay esta situación. Entonces, bueno, no me voy a ampliar sobre esa parte, me voy a quedar aquí con esto que comentaba y con estos ejemplos. No sé si terminamos. Gracias. Sí, por ahí también me decían, ¿no? Que ahora sí que los tratados internacionales ahorita ya están a la par de la Constitución. Pero bueno, pues muchísimas gracias por compartir los conocimientos, muy acertados, y también los ejemplos de igual manera muy acertados. Vamos a dar paso a la serie de preguntas que nuestro público tiene, y pues por ahí staff, si me puede apoyar en proporcionar las preguntas. Ok, muy amable. Una de las preguntas es, ¿cuál es el impacto que causa las omisiones del cumplimiento de México hacia las sentencias de la Corte Interamericana? ¿Y cuál sería su propuesta para que realmente hubiera algo que obligara a su cumplimiento total, ya que la mayoría lo ha sido, pero de manera parcial? Ahí, doctora, usted nos comentaba sobre la Corte Interamericana, si gusta responder, por favor.
Muchas gracias. Pues el impacto que tiene el incumplimiento de las sentencias, pues principalmente, y no podemos dejar de lado, es sobre las víctimas, sean víctimas directas o víctimas indirectas. Porque si bien un caso para llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es importante comentar esto y también para analizar, para que todas las personas que nos están escuchando y que estén teniendo interés en este tema, vean la importancia de que todas y todos conozcamos y quienes escojan estudiar un posgrado puedan ir decidiendo por estos programas. Un asunto tarda en promedio para llegar a la Corte Interamericana de 6 a 8 años, porque en primera instancia tiene que agotar un principio que tiene que ver con la definitividad. Es decir, para que se pueda acceder primero a la Comisión Interamericana, se tuvieron que haber agotado todos los recursos nacionales. Es decir, la persona, la víctima, tuvo que haber agotado todos los recursos nacionales. Por lo tanto, es muy importante el ámbito de los derechos humanos en lo local, los instrumentos que tenemos para defender derechos humanos en lo local, pero se tienen que agotar para llegar ante la Comisión Interamericana, salvo excepciones muy concretas en las cuales la Comisión admite sin necesidad de que se hayan agotado todos los temas, que son aquellos que tienen que ver con suma urgencia. El impacto entonces del incumplimiento es primero sobre las víctimas, pero cuando un caso, y a eso iba, cuando un caso llega ante la Corte Interamericana, es un caso que va a tener o que se aspira a que tenga grandes magnitudes y que el impacto de beneficio ya no es únicamente para las víctimas del caso de violación, sino el beneficio, si lo vemos en esos términos, es para todas y todos. La construcción de los derechos humanos se ha dado a golpe de sentencias y sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, como en el caso Campo Algodonero, que es una sentencia que fue de amplia magnitud, específicamente en los derechos humanos de las mujeres, en la investigación de los delitos cometidos en contra de las mujeres. ¿Qué impacto tiene que no se cumpla? Pues el primero, como decía yo, es para las víctimas, pero también para la sociedad, y es lo que tenemos que ver todas y todos, porque estas sentencias de la Corte Interamericana, en sus determinaciones, estas decisiones no únicamente van a impactar a las personas que han reclamado justicia ante estos mecanismos internacionales, sino también a la sociedad mexicana en su conjunto y en específico a quienes por alguna situación tengan que ver con el caso o se encuentren en un momento determinado dentro de una situación semejante al caso. Como decía hace un momento, como en el caso de Campo Algodonero, fue una sentencia que dejó grandes cambios que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Otro caso importante también que tuvo un impacto muy importante en relación a los derechos humanos de las personas indígenas fue el caso de Inés Ortega. Entonces, creo que esto sería como mi respuesta. ¿Qué podemos hacer para...? No hay una forma, hay revisiones periódicas, existen los informes que rinde el Estado mexicano también, pero nuevamente, pues hay que, lo que decíamos al principio y que comentaba muy atinadamente el maestro Martín, en lo relacionado con los derechos humanos hablamos mucho de cuestiones y de impulsos y también de obstáculos que tienen que ver con la política. Entonces, pues hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias. Correcto, gracias doctora. Doctor Medina, ¿gusta agregar algo a esta pregunta? Muy atinado lo que contesta la maestra María de los Ángeles. Solamente me gustaría agregar algo. A veces pensamos que no hay respuesta o no es efectiva la sentencia que emitió la Corte Interamericana, pero quisiera dejar sentado algo. Son tan importantes las decisiones de la Corte Interamericana que ahora tenemos un sistema oral. Son tan importantes las decisiones que la Corte, nuestra Suprema Corte de Justicia, ha tenido que modificar su propia jurisprudencia por contradicción de tesis, reconociendo la importancia que tiene
la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana y dándole precisamente la importancia que tiene como una norma de carácter constitucional. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana actualmente forma parte de lo que es el bloque de constitucionalidad. ¿Qué más podemos ver en relación a esto? Bueno, es tan importante la decisión de la Corte Interamericana que han sido modificados tribunales que anteriormente eran conocidos como juntas de conciliación y arbitraje y actualmente tenemos juzgados en materia laboral. Otros puntos muy importantes en México por implementación precisamente de una de las resoluciones de la Corte Interamericana, se implementó un tipo penal que se llama feminicidio. Y entonces, por lo que pasaba, por ejemplo, en Ciudad Juárez, las muertas de Ciudad Juárez, muy sonado hace muchos años, bueno, pues entonces vemos cómo estas decisiones aparentemente no tienen una repercusión inmediata, pero si nos damos cuenta, sí están cambiando y seguirán cambiando nuestro sistema jurídico. Tarde, pero seguro. Gracias, maestro Villalobos. Correcto. Aquí también tenemos otra pequeña pregunta de Enrique Ballinas que dice, ¿consideran que las comisiones nacional y local de los derechos como... Perdón, ¿consideran que las comisiones nacional y local de los derechos humanos como organismos constitucionales autónomos están cumpliendo en forma debida y correcta con sus propósitos para los cuales fueron creados? Adelante, doctora. Ay, qué pregunta tan difícil. Bueno, pues creo que dicen que lo que se ve no se juzga y ¿cómo? Sí, no, lo que se ve no se juzga y a nivel nacional ha sido notorio el, el impacto que ha tenido o digamos hasta cierto punto el retroceso que ha tenido en su actuación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha dicho mucho de parte de los colectivos de víctimas, las organizaciones de sociedad civil y en general es ampliamente conocido, se está convirtiendo casi en un hecho desafortunadamente notorio que no se está ejerciendo adecuadamente la autonomía de la cual está dotada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es muy importante porque si analizamos históricamente cómo se construyó como el organismo garante, el Ombudsman mexicano de los derechos humanos, y cómo fue creando su credibilidad a través de múltiples reformas que se fueron llevando a cabo a todo el andamiaje jurídico y de actuaciones, la creación de la sexta visitaduría que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales, que hace rato se ponía sobre la mesa este tema de las generaciones de derechos humanos, que ya se ha superado por la cuestión de determinar que si hay generaciones, quiere decir que hay una que es más importante que la otra, y esto no es así. Todos los derechos humanos son importantes porque son indivisibles y son interdependientes. Entonces, la verdad es que yo considero que el último golpe que a la sociedad civil, porque el golpe no es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el golpe es a la sociedad civil, que somos todas y todos, independientemente de que nos dediquemos o no a temas relacionados con el derecho en cualquiera de las disciplinas que ya decíamos se inserta el análisis de los derechos humanos, pero en general a todas y todos, como mexicanos o mexicanas, incluso no ciudadanos menores de edad, ¿verdad? A todos los habitantes de México, el último golpe fue pues la renuncia del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en medio de un escándalo desafortunado por desacuerdos al interior de la comisión, ¿no? Y esto pues no abona ni a las recomendaciones, ni a la calidad de las recomendaciones, porque considero que se ha perdido un poco o un mucho la perspectiva de la comisión en cuanto a la intervención en asuntos de carácter político, ¿no? Entonces, pues por ahí, aunque ya decíamos que no se puede dejar de lado que todo está revestido de política y de economía, pero creo que en estos organismos autónomos es muy importante su independencia, como es el caso también del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también está dotado de autonomía y cuya actuación es súper importante, y en el caso de pues, la democracia, el Instituto Nacional Electoral.
son instituciones que nos ha costado como sociedad mexicana construir a base pues de todos pues, los elementos históricos que han venido sucediendo, ¿no? Entonces eso sería mi respuesta respecto a la Comisión Nacional. En cuanto a las comisiones estatales, me parece que hacen un trabajo importante en lo local. También en lo local existen claras violaciones a derechos humanos, pero me parece que los esfuerzos son importantes y también tomar en consideración las comisiones de derechos humanos no únicamente se dedican o no únicamente tienen esta parte no jurisdiccional en relación al conocimiento de las quejas y demás, sino que tienen una parte muy importante en cuanto a la promoción de los derechos humanos. Y me parece que ahí sí todas las comisiones están haciendo lo propio, porque la promoción y la difusión de los derechos humanos sí se está haciendo y me parece que es muy bien, un muy buen trabajo. Correcto. Acá hay una pregunta muy interesante de Manuel Fajardo que dice, ¿es la detección preventiva una violación a los derechos humanos en el sistema de justicia mexicano, doctor Medina? Es una pregunta muy amplia. Detención preventiva, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? ¿Podemos detener a una persona preventivamente? Sí sería correcto, y el hecho de detenerla no implicaría reconocer un grado de culpabilidad. Tenemos que entender eso. Ahora, ¿qué pasa en nuestro sistema jurídico? En un primer término, se empezó a modificar nuestra Constitución para quitar precisamente esa prisión preventiva y disminuirla, porque en México se abusaba de esa situación. Sin embargo, poco a poco, déjenme decirlo así, cuando comento en nuestras sesiones virtuales, hemos ido regresando para cada vez contemplar más delitos que permiten la prisión preventiva o esa detención preventiva. Y es un retroceso realmente penoso en México, porque pensamos que el hecho de detener a la persona quiere decir que la autoridad ya cumplió con su función. Creo que no es así. Creo que el objetivo del sistema oral, no solamente en la materia penal, sino en todas las materias, va más allá de una simple detención, más allá del simple cumplimiento o el resarcir, por ejemplo, un daño. Tenemos que concientizar a las personas de que no debemos actuar en contra de otras personas. Ya lo decía por ahí un gran filósofo mexicano que les digo yo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces, bueno, cuando empezamos a entender realmente lo que implica el sistema oral y vemos nosotros la importancia que tiene el justnaturalismo ya plasmado dentro de nuestra codificación, es decir, nuestros códigos actualmente tienen justnaturalismo, lo que anteriormente solamente teníamos un justpositivismo. Cuando entra estos principios, estos valores dentro de nuestra legislación, nos damos cuenta que realmente estamos regresando precisamente a las raíces del derecho. Conocer qué es ese famoso mundo del ser y del deber ser que nos explicaban autores como por ejemplo Immanuel Kant, Hans Kelsen, etcétera, muchos filósofos, grandes juristas, que nos enseñan precisamente la importancia del derecho. Regreso a la pregunta, ¿es necesario detener a una persona? No, más bien es necesario educar, es necesario concientizar. Y por ejemplo, si nosotros concientizamos a la gente de los derechos que tenemos, hasta un campesino, no por denigrarlo, simplemente podríamos pensar que se trata de una persona ignorante, no necesariamente, pero si conoce sus derechos humanos, los va a hacer valer. Pero al conocer los derechos humanos, sabe que el derecho es bilateral y entonces tiene derechos, pero tiene obligaciones. ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver a los niños en preescolar que dice, la maestra no me puede tocar porque violenta mis derechos humanos, pero el niño considera que sí tiene derecho de faltarle respeto a la maestra. Y entonces es algo realmente ilógico, es algo que sale
del campo del derecho. Tenemos que entender realmente el derecho y cuál es la finalidad que se persigue, que hagamos las cosas correctamente. Por ejemplo, hablar de la libertad. Hablar de la libertad que va implicado con esta prisión preventiva o, en su caso, una detención en un momento dado antes de llevar un proceso. Sí, hablar de la libertad, ¿qué significa? La libertad es hacer lo que debemos hacer y no hacer lo que no debemos de hacer. A veces en las clases me responden los alumnos y me dicen, no, maestro, es que eso ya no es libertad. Si nos obligan a hacer algo, la libertad es hacer lo que yo considere o yo pueda, y no es así. Eso ya sería un libertinaje. Entonces, tenemos que entender el derecho desde su punto de vista etimológico, desde su punto de vista filosófico. ¿Es mala esa prisión preventiva? Sí, si abusamos de ella. ¿Es buena en ciertos puntos, en ciertos aspectos, casos específicos? Sí, es correcta. Con eso concluyo mi intervención. Maestro Villalobos, muchas gracias. Gracias. Socorro Pozo nos pregunta, ¿creen que se están cumpliendo con las aplicaciones de los derechos humanos? Doctora. Y con las aplicaciones. Comprendo o entiendo así la pregunta. Se relaciona con la eficacia. La comprendo así. Diría entonces, si los derechos humanos están siendo eficaces y se están llevando a la realidad. Un poco para abordarlo en dos partes. Recordemos que los derechos humanos no siempre entrañan una violación de derechos humanos. El ejercicio de los derechos humanos debe de ser un ejercicio pleno, eficaz, y para esto se requieren de varios elementos, entre los cuales no basta con que se encuentre contenido dentro de la ley un derecho para que sea realidad, para que sea eficaz. Al estar en la ley es válido, pero esto no implica que va a ser cumplido, sea una acción o sea una abstención su contenido. En el ejercicio de este derecho estamos implicados todas y todos, no únicamente las autoridades. Las autoridades tienen el ejercicio efectivo del poder y son quienes están llamadas y obligadas constitucionalmente, según el artículo 1, a respetar, a garantizar, a proteger y a promover los derechos humanos. Pero también depende del conocimiento o digamos de las personas, de las y los ciudadanos, de todas y de todos, el reclamo de estos derechos humanos, ¿no? Como podíamos escuchar hace un momento, bueno, pues es que tiene que ver con el conocimiento de los derechos, que las personas conozcan sus derechos, pero no únicamente que los conozcan, sino que además los reclamen, los puedan ejercer y que en ese ejercicio lo ideal en una situación utópica pues sería que las autoridades en sus tres niveles cumplan, respeten, garanticen estos derechos humanos, pero no siempre es así. Y ahí es donde se encuentra el obstáculo y es donde entran diferentes disciplinas que tienen que ver con la defensa de derechos humanos, que van desde organismos tan importantes como el Instituto de la Defensoría Pública, como las organizaciones de sociedad civil que acompañan violaciones graves de derechos humanos, pero creo que no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos todas y todos de conocer, de ejercitar y en un momento determinado, ¿por qué no?, de reclamar se cumplan nuestros derechos. Pero para esto necesitamos afianzar, ¿verdad?, la cultura de los derechos humanos, ¿no? O sea, que no se queden únicamente en el papel. Y voy a cerrar con esto. Cuando se dio la reforma de derechos humanos, se hablaba mucho del cambio de paradigma. Pero yo recuerdo también que en contraposición se dejaba sobre la mesa que un cambio de paradigma no se da por decreto. De igual forma, los derechos humanos y su eficacia no se dan por decreto. No basta ni siquiera un decreto presidencial para ello. Se requiere tiempo, pero que ese tiempo sea utilizado de manera favorable por todas y por todos a quienes nos involucren, ¿no?
bueno, pues yo con eso cerraría. Espero haber dado respuesta a quien amablemente nos dio su pregunta. Muchas gracias, doctora. Eh, Martina Pérez menciona, cuando un niño agrede a otro niño y esta agresión llega a causar la muerte, ¿qué debe hacer la justicia mexicana? Doctor Medina, si nos puede apoyar. Claro. En primer término, podríamos pensar inmediatamente en una sanción, pero si entendemos lo que implica nuestro sistema oral, la sanción no solamente es una penalización, la sanción sería también una educación. Entonces, parte de la sanción es educar no solamente a ese niño agresor, sino a su familia, porque si ese niño es agresor, lo está tomando de alguna parte. Dicen que la educación se toma, se mama en clase, en la familia. Ahí es donde nace la verdadera educación y los niños son el reflejo de los padres. ¿Por qué ese niño es violento? Aquí nos apoyamos, por ejemplo, en compañeros psicólogos y lo que nos explican es, el niño es violento porque el papá o la mamá ejercen violencia sobre la pareja, que puede ser efectivamente de una manera alternativa, o el padre o la madre, o inclusive sobre los mismos hijos. Y entonces eso ocasiona un trauma. En primer lugar, tal vez pensaríamos y diríamos, bueno, pues, ¿qué pasa con esta persona? Me dice un niño, aunque no mencionan la edad. Si fuera menor a 12 años, bueno, pues entonces no podría ser penalizado. Si es mayor a 12 años, ya podría haber una situación específica de alguna penalización, dependiendo, por ejemplo, el estado de la República en el que nos encontráramos. Pero vuelvo a lo mismo, no se trata de penalizar en el sentido de imponer una pena de privación de libertad, sino más bien educar. El objetivo, por ejemplo, del sistema es no solamente tratar al sujeto, castigarlo, que repare el daño, sino además reinsertarlo en la sociedad. Es decir, la finalidad del sistema es una reinserción. ¿Qué tendríamos que hacer con ese menor? Procurar su reinserción en el sistema social. No solamente privándolo de una libertad, no solamente imponiéndole un castigo a él y a los padres, sino reinsertarlos para que no vuelva a suceder esa situación. Gracias, maestro biólogo. Gracias. Manuel Fajardo comenta, bueno, pregunta, ¿cuál es el impacto de la justicia penal internacional en la protección de los derechos humanos? De igual forma, doctor Medina, si nos puede apoyar con esta pregunta. Claro. No solamente en materia penal, en todas las materias, volvemos a comentar, el impacto de los derechos humanos fue brutal en México, en el sentido de que fue modificado absolutamente todo nuestro sistema jurídico. Vuelvo a repetir, en un primer término habíamos comprendido o entendido a la Corte Interamericana que teníamos que modificar nuestro sistema penal, pero después nos dimos cuenta que no era así. Tiene que ser modificado todo el sistema jurídico, como es el caso y es lo que está sucediendo. Estamos viendo que han sido modificada toda nuestra estructura legislativa, también nuestra estructura judicial ha sido modificada, planes de estudio en las universidades, etcétera. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta justicia internacional en materia penal? Es esencial, es determinante. No solamente para la materia penal, sino, vuelvo a repetir, para todo el sistema jurídico. Gracias, maestro biólogo. Perfecto. Para usted, doctora María, tenemos una pregunta de igual manera con Fajardo. ¿Deberían permitirse la extradición de personas a países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos? Si debería de permitirse que las personas que violan derechos humanos sean extraditadas de o a. A países. La pregunta es, ¿deberían permitirse la extradición de personas a países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos?
Bueno, podríamos tomar un ejemplo como para ir dilucidando esta respuesta. Uno de los países en donde pues actualmente se habla de mayores o situaciones graves en relación a derechos humanos, particularmente de derechos humanos de las mujeres, es Irán. Si una persona en México fuera extraditada a ese país, por ejemplo, por haber cometido algún delito, eh, el trato sería diferente si fuera hombre a si fuera mujer, y teniendo una característica de mayor gravedad en el caso de ser mujer, por ejemplo, ¿no? Porque este es un país que tiene un régimen eh, que no tiene división entre política y teología, entonces, pues no encuentro en realidad una razón por la que tenga un impacto en relación a la persona en ese lugar en donde se están violando derechos humanos. Ahora, si esta persona hubiera se encontrara en el supuesto jurídico de una violación a derechos humanos y se le estuviera extraditando a ese país para ser juzgado, pues me parece que es pertinente. Hace un momento hacían una pregunta en relación a la justicia penal internacional, y en este caso recordemos que la Corte Penal Internacional ve asuntos de lesa humanidad por los cuales se extraditan a personas, por ejemplo, que se encuentran en otros países distintos a la Unión Europea, para ser llevados ante esta corte, ¿no? Pero es en el caso de crímenes de lesa humanidad. Entonces, no sé si tal vez también por ahí tenía algo que ver esta respuesta, pero pues las cuestiones de extradición están bien delimitadas por la política exterior, y siempre que se cumpla con los requisitos legales establecidos en ambas naciones, eh, tienen que cumplirse. Ahora, cuando es llamada la persona para responder por un asunto de violación a derechos humanos, me parece no únicamente que es pertinente, sino que también es necesario. Perfecto, doctora. Como última pregunta tenemos la siguiente. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre seguridad pública y la protección de los derechos humanos individuales en el derecho procesal penal? Doctor. ¿Podría repetir la pregunta, perdón, para estructurarla? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre seguridad pública y la protección de los derechos humanos individuales en el derecho procesal penal? Ok. No podemos hablar en ese sentido, estoy tratando de entender la pregunta, de derechos individuales procesales. Son derechos procesales en general. Es decir, no se trata de dar un derecho a una persona específicamente, sino los derechos que tienen todas las personas que pudieran estar siendo procesadas. Porque entonces estaríamos violentando derechos como la igualdad, la equidad, el debido proceso, etcétera. Es cierto que hay algunas cuestiones excepcionales, por ejemplo, el trato a los indígenas, personas que tienen una discapacidad o una capacidad diferente, personas que son extranjeras, que no manejan el idioma, etcétera. Entonces, bueno, a este tipo de personas, esa seguridad pública que tiene que dárseles, a veces hablamos de que se les da de más. En realidad no es así. Hablamos de un principio de equidad. La equidad es darle lo necesario a todas las personas para que se encuentren todas esas personas que están implicadas en ese proceso en un estado de igualdad, en un margen de igualdad. Entonces, bueno, hablar de la seguridad pública es importante, sí, pero no solamente eso, hablaríamos de otras muchas cosas, como por ejemplo la misma materia penitenciaria, otro tipo de seguridad social, etcétera, porque repito, tenemos que involucrar absolutamente todas las áreas, todas las disciplinas en este vasto campo que pensamos que es exclusivo del derecho, pero el campo de los derechos humanos, como lo estamos viendo ahorita, también coincido con la doctora,
es absolutamente en todas las disciplinas. Gracias, maestro Villalobos. Doctora María, ¿gusta agregar algo más? Pues la seguridad pública me parece que es una herramienta esencial del Estado de Derecho. Me parece que luego tenemos una concepción de la seguridad pública como la asociamos a policías y demás, pero si bien el ámbito policial es importante y sobre todo en cuanto a la salvaguarda de los derechos de las personas, no solo individuales, sino también derechos colectivos, también no se puede dejar de lado que la seguridad pública implica también la parte de la prevención. Y en la prevención está este factor que habíamos comentado en alguna de las preguntas que te hacían al inicio, en relación a la parte del impacto de los derechos humanos en el rubro de la pedagogía, sin entrar en las profundidades de las y los pedagogos, que son quienes conocen de esta materia. Pero es importante mencionar pues que dentro de la seguridad pública también hay un espacio para la prevención y que existen programas que van desde programas muy específicos que tienen que ver, por ejemplo, con los controles de confianza que llevan todas las personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad pública, y que existe una oficina muy específica que lleva a cabo todos esos trámites, y que además se encarga el aparato de seguridad pública de capacitar y de formar en derechos humanos a su personal. Entonces, por toda esta parte de la cuestión preventiva, ¿no? Un poco como para que también lo veamos, vayamos como desarrollando que puede ser hasta cierto punto como una visión muy cerrada de lo que puede ser la seguridad pública, y pues lo que comentaba el maestro, ¿no? En el ámbito penitenciario, que también forma parte de las secretarías que se encargan de la seguridad pública en el país, pues el tema de la reinserción es importantísimo, ¿no? Y dentro de ello, pues el enfoque de derechos humanos en estos temas de reinserción es muy importante. Correcto, doctora. Bueno, y pues como último tópico me gustaría hacer la cordial invitación a nuestro público en general, que si desean conocer aún más de los derechos humanos, cómo defenderlos, cómo defender a una tercera persona, pues pueden ingresar a nuestras licenciaturas, maestrías y doctorados de justamente el perfil de derecho. Pero para finalizar, ¿qué conclusión nos pueden dar y les pueden dar tanto a nuestra comunidad estudiantil como al público en general sobre el tema que abordamos el día de hoy? Doctora María, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues eh, en este tipo de pláticas, de charlas, ¿verdad? Creo que siempre es importante hacer un llamado a todas y todos quienes nos están escuchando a apropiarse del tema, que es un tema que, como hemos venido comentando, no únicamente tiene que ver con las y los abogados, sino que es un tema que nos atañe a todas y todos, independientemente de la situación, lugar, espacio en el que nos encontremos. Son temas que a todas y todos nos interesan y nos atañen. Tenemos en materia de derechos humanos en el país, si bien muchos avances, desde el punto de vista institucional, de la academia, de las universidades, que como la Universidad IEXPRO tienen planes y programas específicos en los cuales se desarrollan temas, materias, seminarios relacionados con lo que hemos platicado hoy, tanto en materia penal de juicios orales como en materia de derechos humanos, con una alta calidad, además, y con una excelencia, como bien está aquí mencionado en la plataforma, ¿verdad? Buscando pues siempre ir difundiendo estos espacios posgraduales. Si bien han habido ese tipo de avances en los cuales todas y todos colaboramos, en los cuales todas y todos participamos, y como decía también legislativo, evidentemente legislativamente, institucionalmente, en sociedad civil y demás, también hay muchos retos. Hay muchos retos, no únicamente que tienen que ver con la promoción y la difusión, que esa es la base, que todas y todos sepamos y nos apropiemos. Como les leía yo hace un momentito, ¿no? Esto que yo lo traje escrito porque cuando lo leí se me hizo
muy importante, pero además como muy atinente, ¿no? Los derechos humanos son como la naturaleza porque pueden ser violados y vemos todos los días diversos niveles de violaciones a derechos humanos y lamentablemente creo que todas y todos podemos decir de menor a mayor que en algún momento nuestros derechos humanos han sido violados, porque no únicamente las autoridades pueden encuadrarse en esta situación, sino también pues los particulares, ¿no? Y pues eso ya no lo pudimos platicar porque el tema de verdad es muy amplio. Pero dice también este tríptico del Consejo de Europa, que también los derechos humanos son como el espíritu, porque no pueden ser destruidos. Y creo que de ahí es de donde debemos detenernos y sostenernos todos, independientemente del ámbito en el que nos desarrollemos, que ya quedamos, creo que ha quedado claro que a todas y todas las disciplinas, les es coincidente la materia de derechos humanos, conocer los derechos humanos. Si bien desde su perspectiva, ¿no? Porque pues la pedagogía pues se aboca a la cuestión de la difusión, de la promoción, el trabajo social que tiene una intervención muy importante en cuanto al acompañamiento de personas víctimas y demás, la medicina, la psicología que da un soporte tan importante a través de una de sus ramas que es la victimología y pues la verdad es que tenemos mucho camino por andar, hay grandes retos de los cuales pues no vamos a mencionar porque nada más luego prendemos algún aditamento electrónico, dígase teléfono, radio, televisión o noticias y vemos todos los días las emergencias de derechos humanos que tenemos en México, ¿no? Que van desde fenómenos añejos hasta situaciones que van increciendo y que a todas y todos nos debe de importar porque pues aquí vivimos y es nuestro país y debemos pues de trabajar siempre para y de estudiar sobre todo, ¿verdad? De estudiar y de trabajar juntas y juntos pues por un mejor futuro, pero también por una buena y adecuada realidad, ¿no? Y creo que pues yo con eso terminaré. Qué bonito, doctora, muchas gracias. Doctor. Claro. Me gustaría terminar con lo siguiente. Los derechos humanos no son importantes. Los derechos humanos no son necesarios en un sistema jurídico. Y a lo mejor me van a decir, pero ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Ni son importantes ni son necesarios. Los derechos humanos son esenciales, que es totalmente diferente a simplemente ser importantes o necesarios. Son los derechos humanos esenciales, así como el respirar, así como el comer es algo esencial en la vida de la persona, esos son los derechos humanos. Y qué mejor oportunidad para todo el público que nos esté escuchando de conocer estos derechos humanos en nuestra universidad, sea a nivel licenciatura, maestría o doctorado, no solamente en el campo del derecho, los juristas, sino todas las disciplinas. Invitemos a más personas a conocer estos derechos humanos. Con eso me despido y muy amable. Muchísimas gracias, maestro Villalobos. Maestra María de los Ángeles, un placer que me haya permitido interactuar también con usted. Gracias a nuestra universidad y a nuestras autoridades. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por su participación, doctores, y por sus aportaciones tan significantes en este programa. Y pues a nombre de la Universidad IEXPRO me permito hacer entrega de sus merecidos reconocimientos, los cuales doy lectura. La Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Martín García Medina y a la doctora María de los Ángeles Sánchez López por su destacada participación en el programa de Conéctate con IEXPRO con el tema Los Derechos Humanos en México, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 10 de noviembre del 2023. Aquí tengo sus respectivos reconocimientos. Y pues de esta forma hemos llegado al término de este programa, no sin antes recordarles que la temática de este programa fueron los derechos humanos en México. Es por ello que les invitamos a que conozcan nuestra oferta educativa de licenciaturas, maestrías y doctorados en Derecho,
Y pues en estos momentos van a aparecer los números telefónicos en las pantallas para que se comuniquen con nuestros asesores educativos que con mucho gusto los van a orientar, ¿no? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Universidad IEXPRO, para que sigan nuestro contenido día a día, así como nuestras ofertas educativas, promociones, y no se olviden de darnos like. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.